Buenas noches, el día de hoy voy a presentar el ejercicio asignado para el curso de Electrónica para Ciencias de la Universidad de los Andes. Bueno, el problema que se propuso fue el siguiente. Tenemos el siguiente circuito, el cual se ve al lado izquierdo de la pantalla, el cual es un amplificador diferencial de voltaje y se pide encontrar el valor del voltaje V0, teniendo en cuenta que el valor de voltaje de entrada es 15.5 milivoltios. Entonces, el primer paso para resolver este problema fue asignar nombres a los nodos, es decir, aquí como se ve, tenemos un nombre para cada nodo, aquí le pusimos el nodo input, el nodo A, el nodo B, el nodo tierra, el nodo P, el nodo N y el nodo output. Ahora, dado que como se ve en el circuito tenemos retroalimentación negativa, se deben cumplir las siguientes relaciones. Primero, que el voltaje en P es igual al voltaje en N y que la corriente en P y la corriente en N son iguales a cero. Bueno, en primer lugar, vamos a plantear ecuaciones en el nodo N. Como se ve, aquí hay tres corrientes que entran. La corriente que pasa por la resistencia 5, la corriente que sale de la resistencia 8 y la corriente que sale por el amplificador, por el polo negativo del amplificador. Entonces, cuando planteamos la, la ecuación, nos da esta cosa de acá, que teniendo en cuenta que IN es igual a cero, simplemente la podemos simplificar a esto, la cual por ley de Ohm podemos reescribir así, y luego de hacer un poquito de álgebra, obtenemos un valor para B sub A en términos de B sub N y B sub 0. Por lo tanto, sería interesante encontrar un segundo valor para B sub A. Entonces, para esto vamos a realizar ley de nodos en el nodo A. Como se ve, tenemos una corriente que entra por la resistencia R1 y dos corrientes que salen, una por la resistencia R4 de 30 kiloohmios y otra por la resistencia R5 de 20 kiloohmios, lo cual nos daría la siguiente ecuación, la corriente en R1 es igual a la corriente en R5 más la corriente en R4, que por ley de Ohm podemos reemplazar por esto. Y nuevamente, haciendo un poquito de álgebra y teniendo en cuenta que V sub I es igual a 15.5 milivoltios y que V sub T es igual a cero, entonces nos da un valor para el voltaje en A en términos del voltaje en N. Y con esta segunda expresión ya podemos reemplazar en la expresión que habíamos obtenido arriba, lo cual nos da esto. Nos da que 5 cuartos del voltaje en N menos un cuarto del voltaje en O es igual a 8.45 milivoltios más 3 sobre 11 Vn. Entonces, tenemos que encontrar un valor para Vn. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Primero, recordemos nuestra ecuación principal, la cual nos dice que Vn es igual a Vp. Por lo tanto, podemos encontrar el voltaje en P y esto nos va a indicar el voltaje en N. Entonces, podemos aplicar ley de nodos en el nodo P, que como vemos acá, entra una corriente R6 por una resistencia de 20 kiloohmios y sale la corriente que entra al polo negativo del amplificador y la que sale a tierra por la resistencia R7 de 80 kiloohmios. Bueno, esto nos da la siguiente ecuación, que la corriente en R6 es igual a la corriente en R7 más la corriente en P. Pero como la corriente en P es cero debido a la retroalimentación negativa, podemos simplemente reescribirla así. Nuevamente, por ley de Ohm, podemos llegar a la siguiente conclusión, pero recordando que Vt es 0 y despejando el valor de Vb, obtenemos que Vb es igual a 5 cuartos de V sub P. Por lo tanto, sería interesante para nosotros encontrar un segundo valor para V sub P. Para esto, podemos aplicar nodos en el nodo P. Entonces, aquí nuevamente tenemos una corriente que entra por la resistencia R2 de 40 kiloohmios y dos corrientes que salen. Una sale hacia tierra por la resistencia de 60 kiloohmios y la segunda sale hacia el nodo P por la resistencia de 20 kiloohmios. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación, que la corriente en R2 es igual a la corriente en R3 más la corriente en R6. Entonces aquí podemos reemplazar nuevamente por ley de Ohm y teniendo en cuenta que Vt es igual a 0 y que Vi es igual a 15.5 milivoltios, podemos llegar a la siguiente expresión, que V en B es igual a 4.3 milivoltios más 6 onceavos de V sub P. Entonces ya tenemos dos expresiones para V sub P en función de V sub B. Por lo tanto, podemos reemplazar el V sub B anterior. Por lo tanto, obtendríamos la siguiente ecuación, que 5 cuartos de Vp es igual a 4.23 milivoltios más
6 sobre 11 Vp. Y pues recordando que Vp es igual a Vn y resolviendo esta ecuación para Vp, obtenemos un valor aproximado para el valor del voltaje en P y del voltaje en N. En este caso sería aproximadamente 6 milivoltios. Bueno, ahora recordemos que teníamos la ecuación que nos da Vn y que está en términos de Vn y Vo. Entonces podemos reemplazar los 6 milivoltios en la ecuación, con lo cual nos queda lo siguiente, que 5 cuartos de 6 milivoltios menos un cuarto de V sub 0 es igual a 8.45 milivoltios más 3 sobre 11 por 6 milivoltios. Entonces podemos finalmente despejar V sub 0 y nos da como resultado esta ecuación de acá, o bueno, este voltaje de acá. Nos dice que V sub 0 es igual a menos 10.34 milivoltios aproximadamente. Bueno, pero esto se tuvo que comprobar con una simulación. En este caso se realizó una simulación en Tinkercad. Bueno, volvamos al diagrama y entonces aquí tenemos nuestros elementos. Aquí tenemos el amplificador operacional, el cual es un LM741. Aquí tenemos una fuente de voltaje y luego aquí tenemos las resistencias que forman este diamante de acá. Tenemos una resistencia que sale acá, que es la que se conecta al polo negativo, y esto es el cable que causa la retroalimentación negativa, que va a la resistencia de 80 kiloohmios. Por último, aquí abajo tenemos la resistencia que va conectada al polo positivo y la segunda resistencia que va conectada al polo negativo. Por último, estas baterías de acá sirven para alimentar el amplificador operacional con el fin de que tenga un voltaje de menos 10.5 voltios en cada uno de los polos, teniendo en cuenta las especificaciones del amplificador operacional. Por último, aquí tenemos el multímetro, el cual va a medir el voltaje que hay entre el polo tierra, que sería este nodo de acá, y el polo positivo o el nodo que estamos interesados, que sería este de acá. Entonces, como vemos, cuando corremos la simulación, vemos que el voltaje es de 10.3 milivoltios. Por lo tanto, lo que encontramos de forma experimental se cumple en la simulación. Muchísimas gracias.